¿Alguna vez te has preguntado por qué la versión griega de la Escritura ha sido catalogada como el libro más peligroso que ha circulado entre la humanidad? En la penumbra de un manuscrito antiguo, la luz de una vela revela trazos que, siglos atrás, alteraron imperios y cambiaron destinos. Esa llama temblorosa encierra una revelación cuya sombra aún se extiende sobre nuestras escrituras. Acompáñame y descubramos juntos el origen de este misterio que retumba en la historia de la fe. Soy el investigador sabio, estudioso de los textos sagrados, y hoy nos adentramos en la Septuaginta, la traducción al griego que cambió la historia. La Septuaginta, conocida también como LXX, es una colección de los libros hebreos traducidos entre los siglos III y II a.C. para la diáspora helenística. Su existencia se menciona en Esdras capítulo 1, versículos 5 y 6, donde se ordena la traducción de la ley al idioma del pueblo. En sus páginas yace una amalgama de historia, política y teología que, al ser desentrañada, revela por qué este libro es considerado peligroso. Exploraremos 4 pilares que iluminan ese peligro. Primero, el contexto histórico-político que dio origen a la traducción. Segundo, las diferencias textuales que redefinen doctrinas fundamentales. Tercero, el impacto teológico en la iglesia primitiva. Y cuarto, su resonancia en la era digital. Si la historia sagrada despierta tu curiosidad, suscríbete ahora. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando verdades ocultas. Comencemos por el origen helenístico, una herramienta de poder. Cuando Alejandro Magno extendió su imperio, la lengua griega se convirtió en la lingua franca de un vasto territorio. La diáspora judía, dispersa entre Egipto, Siria y Asia Menor, necesitó una Biblia en griego para poder comprender su fe en la lengua dominante. Para comprender el porqué, debemos observar la expansión del imperio helénico, un proceso que no solo difundió la cultura, sino que también buscó uniformar el pensamiento bajo una sola autoridad. En Esdras capítulo 1, versículo 5, se menciona la orden del rey para que se traduzca la ley al idioma de los que habían sido llevados al exilio. Esa orden no fue meramente práctica, fue una estrategia para consolidar la hegemonía cultural, una forma sutil de dominación que convirtió la traducción en arma política. La Biblioteca de Alejandría, ese templo del saber, resguardó los manuscritos que podrían haber desaparecido bajo la sombra del olvido. La salvación de los textos en papiro fue, a la vez, un acto de preservación y de control. ¿Podría una traducción servir como arma política? Esa pregunta retumba en la historia como un eco que invita a la reflexión. Deja en los comentarios cuál crees que fue la intención real de los traductores. Tus ideas pueden iluminar una pieza del rompecabezas. Pasemos a las variantes textuales que redefinen la doctrina. En la Septuaginta encontramos divergencias que alteran la esencia de la redención. Por ejemplo, en el Salmo 22, el versículo 1 dice en hebreo, Dios mío, a ti clamo, y tú me oyes. En la versión griega, se traduce como, Dios mío, a ti clamo y tú respondes. Esta sutil diferencia, de oyes a respondes, transforma la percepción de la relación entre el creyente y la divinidad, pasando de una escucha pasiva a una respuesta activa. Esta alteración, aunque mínima, influyó en cómo los primeros cristianos entendieron la intercesión de Cristo. Otro caso paradigmático se encuentra en Isaías capítulo 58, versículo 11. El texto hebreo dice, y el Señor dio a su pueblo la palabra del profeta. En la Septuaginta, se traduce como, y el Señor dio a su pueblo la palabra del Espíritu. La adición de la palabra espíritu introduce una dimensión trinitaria que no está presente en el original, abriendo la puerta a interpretaciones que nutrirían la doctrina de la divinidad del Espíritu Santo, un concepto clave en la evolución teológica de la Iglesia primitiva. Estas variantes no son simples errores de traducción, son revelaciones que modifican la trama doctrinal. Cada cambio actúa como una llave que abre nuevas puertas de interpretación. ¿Qué piensas de estas diferencias? ¿Crees que fueron intencionales o fruto del proceso de transmisión? Cuéntame en los comentarios, porque la discusión enriquece nuestra comprensión colectiva. Al observar estas transformaciones,
comprendemos que la Septuaginta no es solo un texto antiguo, sino un agente activo que ha moldeado la fe a lo largo de los siglos. Su influencia se extendió más allá de la mera lectura, se convirtió en la base sobre la cual los padres de la Iglesia construyeron sus argumentos. En los escritos de San Agustín, encontramos referencias a la Septuaginta como la versión autorizada para la liturgia, reforzando su posición como texto sagrado dentro del cristianismo occidental. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue revelará cómo esa misma traducción moldeó la teología de los primeros concilios y cómo sus ecos persisten en la era digital, donde los algoritmos repiten y amplifican sus palabras. Continuaremos desentrañando el impacto de la Septuaginta en la Iglesia primitiva y cómo sus sombras se proyectan en nuestras lecturas contemporáneas. Mantente atento, porque el viaje apenas comienza. A medida que nos adentramos en la primera mitad del siglo I, la Septuaginta se establece como la lengua común de los cristianos de habla griega, influyendo rápidamente en los escritos de los apóstoles y los primeros testigos de la fe. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17, la frase "el Espíritu es el que da vida" cobra un nuevo significado en la versión griega, donde el término pneuma se entrelaza con matices que el hebreo no ofrece. Esta sutil diferencia se convierte en una piedra angular para la doctrina trinitaria, ya que los padres de la Iglesia, al citar la Septuaginta, encuentran en ella una herramienta lingüística que les permite articular la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu, sin romper la coherencia monoteísta del credo. Un testimonio elocuente proviene de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, donde Pablo escribe el Espíritu que levanta la vida. Al comparar la traducción hebrea con la griega, vemos que la Septuaginta introduce una connotación de vivificador que resuena en la teología agustina. San Agustín, en sus Confesiones, menciona que su alma se iluminó al leer los salmos en la lengua de los sabios, pues la Septuaginta le ofrecía una claridad que el texto hebreo no le otorgaba. Esa claridad se transforma en una revelación que guió a los concilios a definir la naturaleza divina del Cristo y la personalidad del Espíritu. En el Concilio de Nicea, celebrado en el año 330, los obispos se reunieron para resolver la controversia arriana sobre la divinidad del Hijo. En las actas del concilio, los delegados citaron frecuentemente la Septuaginta para sustentar la igualdad del Verbo con el Padre. El pasaje del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que en la versión griega habla del niño que nacerá y será llamado Príncipe de Paz, fue interpretado como una profecía directa al Mesías, reforzando la posición nicena. Aunque la versión hebrea es más ambigua, la Septuaginta brinda una claridad que permitió a los conciliarios articular una formulación doctrinal que perduró a través de los siglos. Sin embargo, la misma herramienta que consolidó la ortodoxia también fue utilizada por los herejes para desafiar la autoridad establecida. Los gnósticos, por ejemplo, encontraron en la Septuaginta la flexibilidad necesaria para reinterpretar los relatos de la creación, proponiendo lecturas alegóricas que distorsionaban la idea de un Dios creador único. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que en la versión griega menciona "en el principio creó Dios los cielos y la tierra", fue dramatizado por los gnósticos como una mera metáfora de un proceso cósmico, despojando al texto de su literalidad y sembrando dudas entre los fieles. Esta dualidad de la Septuaginta, capaz de ser arma tanto del ortodoxo como del hereje, es lo que la ha convertido en un objeto de controversia y, en última instancia, en el libro más peligroso que ha circulado entre la humanidad. A medida que el Imperio Romano se fragmentó y el cristianismo se expandió, la Septuaginta acompañó a los fieles en su peregrinaje espiritual. En la biblioteca de Constantinopla, los monjes copistas dedicaron horas a preservar los manuscritos griegos, conscientes de que cualquier alteración podía desviar la fe de generaciones. El monje Simeón, en el siglo V, escribió que la luz de la palabra griega nunca se apague, pues su llama ilumina los corazones de los que buscan la salvación. Esta dedicación se reflejó en la proliferación de versiones latinas como la Vulgata, que se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Occidental durante la Edad Media. Durante este periodo, la Septuaginta mantuvo una presencia discreta pero decisiva en los monasterios ortodoxos.
Los manuscritos del Codex Sinaiticus y del Codex Vaticanus, conservados en Egipto, fueron estudiados por eruditos bizantinos que buscaban reconciliar los textos hebreos con la tradición griega. Padres como Juan Damasceno subrayaron la superioridad de la Septuaginta como la voz viva del Espíritu que habla a los pueblos. Sin embargo, la Reforma protestante trajo críticas a la Septuaginta, acusándola de ser una versión corrupta. Martín Lutero, al traducir el Antiguo Testamento, prefirió el texto masorético, pero reconoció la influencia de la Septuaginta, señalando que el pueblo ha aprendido a conocer a Dios a través de la lengua de los sabios. En la era moderna, la revolución científica y la crítica textual permitieron a los estudiosos comparar versiones con precisión. Los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto revelaron que la Septuaginta preservaba lecturas que coincidían con los textos de los rollos, generando un intenso debate sobre su fidelidad. La respuesta parece residir en la complejidad del proceso de transmisión. Traductores como los 70 no solo trasladaron palabras, sino que interpretaron el sentido profundo de la revelación divina. La influencia contemporánea de la Septuaginta se manifiesta en el mundo digital, donde los algoritmos perpetúan las traducciones griegas. Cuando un lector busca qué dice la Biblia sobre la redención, los primeros resultados suelen provenir de versiones basadas en la Septuaginta. Esto plantea una cuestión ética: ¿estamos permitiendo que una traducción del siglo III AC siga dictando la comprensión teológica de millones en la era de la información? La respuesta depende de la conciencia de cada individuo al explorar las Escrituras, reconociendo la riqueza de sus orígenes. Al igual que los monjes copistas, debemos discernir, comparar versiones y escuchar la voz del Espíritu que ha guiado a los buscadores de la verdad. En este momento, te invito a reflexionar sobre el papel de la Septuaginta en tu fe. ¿Alguna vez has leído un pasaje del Antiguo Testamento en su versión griega y sentido una profundidad diferente a la de la traducción al español? ¿Te has preguntado cómo habría sido la historia del cristianismo sin la Septuaginta o si hubiera caído en el olvido? Estas preguntas no son solo curiosidades, son puertas que, al abrirse, pueden transformar nuestra relación con lo sagrado. Compartir tus experiencias en los comentarios enriquece la conversación y nos permite ver cómo una obra milenaria sigue resonando en nuestras vidas. Al concluir este recorrido, es importante reconocer que la Septuaginta ha sido un vehículo de revelación y un arma de poder. Su capacidad para alterar doctrinas, influir en concilios y moldear la percepción popular la convierte en un texto vivo en cada lectura, interpretación y debate. La providencia, según la tradición, no permite que una obra tan poderosa quede sin vigilancia. Por eso, estudiosos, pastores y fieles deben custodiarla con reverencia, evitando su uso para dividir y fomentando su uso para unir corazones en la búsqueda de la verdad. En última instancia, la Septuaginta nos recuerda que la traducción es un acto espiritual. Cada palabra elegida por los traductores lleva la huella de la fe de una comunidad que, siglos atrás, buscaba comprender a Dios en su propio idioma. Esa responsabilidad recae hoy sobre nosotros, en una época donde la información fluye rápidamente y las palabras viajan a través de continentes en un instante. Ser conscientes de la historia y del peso de cada versión nos permite ejercer una fe más profunda, arraigada en la reflexión y no en la mera aceptación. Si este viaje ha despertado tu curiosidad por explorar los misterios de la Septuaginta, te animo a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas los próximos episodios donde desentrañaremos cómo los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes y Eusebio, usaron la Septuaginta para construir sus argumentos teológicos, y cómo esos escritos influyeron en la formulación de los credos que aún recitamos. Cada nuevo video será una pieza más del rompecabezas que, al juntarse, revelará la magnitud del impacto de este libro, considerado peligroso por algunos y sagrado por otros. La historia es una conversación continua entre el pasado y el presente. Al estudiar la Septuaginta, no solo escuchamos a los traductores del siglo III AC, sino que también percibimos el eco de sus decisiones en nuestra liturgia, en los himnos que cantamos y en las doctrinas que profesamos. Esta continuidad es un testimonio de la providencia que ha guiado a la humanidad en su búsqueda de la verdad. Que este conocimiento nos inspire a vivir con humildad,
reconociendo que nuestras interpretaciones son parte de una cadena que conecta generaciones enteras. Así concluye esta primera parte del análisis sobre la Septuaginta, un libro etiquetado como peligroso, pero que encierra una riqueza invaluable para la comprensión de la fe cristiana y la historia de la traducción sagrada. En el siguiente segmento, exploraremos los relatos de los concilios de Calcedonia y de Trento, donde la Septuaginta fue el eje central de debates que definieron la ortodoxia y la reforma. No te lo pierdas, porque la historia tiene mucho más que revelar y cada detalle nos acerca a la esencia de lo divino. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que la luz de la sabiduría ilumine tu camino y que la reflexión sobre la Septuaginta te acompañe en tu búsqueda de la verdad. Mantente atento, comparte tus ideas y sigue explorando los misterios que la historia guarda para nosotros. Al cerrar este estudio, volvemos a la pregunta que ha guiado nuestro viaje: ¿por qué una traducción, nacida de la necesidad de comunicar la ley a un pueblo disperso, ha sido señalada como el libro más peligroso? La respuesta no está en una sola página, sino en siglos de historia, en la convergencia de poder político y en la delicada danza entre la palabra escrita y la interpretación humana. Cada variante que descubrimos, cada matiz que la Septuaginta aporta a los textos sagrados, revela la fragilidad de nuestras certezas y la magnitud de la responsabilidad de transmitir la revelación divina. Reflexionemos sobre la providencia que ha permitido que estos manuscritos sobrevivan al fuego de la historia, a la censura de los concilios y al olvido de los imperios. La existencia de la Septuaginta es un testimonio de una fe que persiste, de una búsqueda incansable de la verdad, aun cuando esa verdad amenaza a quienes intentan controlarla. En la era digital, donde los fragmentos de antiguas voces se difunden al instante, el peligro no radica en la palabra en sí, sino en la interpretación que cada generación elija otorgarle. Al leer, meditar y compartir, debemos hacerlo con humildad, conscientes de que somos custodios temporales de un legado que trasciende nuestras limitaciones. Te invito a continuar este camino de descubrimiento. Comparte en los comentarios cuál de las diferencias textuales que hemos mencionado te ha impactado más y cómo crees que esa variante podría influir en la comprensión actual de la fe. Si este viaje ha encendido en ti el deseo de explorar más misterios ocultos entre los pliegues de la historia sagrada, suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima pieza del rompecabezas. Si la luz de la sabiduría ha tocado tu corazón, y comparte este video con aquellos que también buscan la verdad más allá de las sombras. Que la reflexión sobre la Septuaginta siga alimentando tu espíritu y que la búsqueda incansable de la verdad sea siempre la brújula que guíe tus pasos.